Buen día estudiantes, soy Carlos Vidal, instructor del curso de Topografía General. En esta lección hablaremos sobre las funciones trigonométricas aplicadas a la topografía. En la videolección anterior hablamos de la topografía y sus aplicaciones. También determinamos la diferencia entre rumbo y azimut mediante ejercicios aplicados al rubro. Al finalizar la videolección, el estudiante podrá determinar las coordenadas de un punto utilizando funciones trigonométricas. Pero antes hablaremos sobre triángulos rectángulos. Son aquellos que tienen un ángulo de 90 grados. El lado opuesto a este ángulo se va a llamar hipotenusa. El nombre de los otros dos lados va a depender del ángulo con el que estemos trabajando. Si utilizamos este ángulo como referencia, el lado opuesto a este ángulo se llamará cateto opuesto, y el que se encuentra junto a este ángulo se llamará cateto adyacente. Vamos a ver otros ejemplos para poder ubicar los catetos de un triángulo. Aquí tenemos otro triángulo y es rectángulo, porque tiene un ángulo de 90 grados. Y también sabemos que el lado opuesto a este ángulo se va a llamar hipotenusa. Si vamos a trabajar con este ángulo, el lado opuesto se va a llamar cateto opuesto, y el lado que se encuentra junto a este ángulo se va a llamar cateto adyacente. Veamos un ejemplo más. Aquí tenemos un triángulo rectángulo, con su respectivo ángulo de 90 grados, y también tenemos a la hipotenusa, que es el lado más largo y opuesto al ángulo de 90 grados. Ahora vamos a trabajar con este ángulo. Entonces, el lado que está frente a este ángulo se va a llamar cateto opuesto, y el que se encuentra junto al ángulo se va a llamar cateto adyacente. Entraremos al tema de funciones trigonométricas, que son fórmulas que sirven para poder encontrar cuánto mide un lado o un ángulo en un triángulo rectángulo. Ahora vamos a ver algunas funciones trigonométricas. Ya conocemos el triángulo rectángulo con su ángulo de referencia alfa. También conocemos a la hipotenusa, que es el lado más largo del triángulo rectángulo. También a los catetos opuesto y adyacente. Conoceremos algunas funciones trigonométricas que son seno, coseno y tangente. Vamos a ver cada una de ellas. El seno del ángulo alfa es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. El coseno del ángulo alfa va a ser igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. Y la tangente va a ser igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Veamos lo aprendido en un ejemplo. En el siguiente triángulo tenemos que la hipotenusa vale 10 metros, el cateto opuesto vale 8 y el cateto adyacente vale 6. Nos piden calcular el valor del seno del ángulo alfa. Ya sabemos que es cateto opuesto sobre hipotenusa. Entonces vamos a reemplazar los valores del gráfico. El cateto opuesto vale 8 metros y la hipotenusa vale 10 metros. Por lo tanto, el valor del seno de alfa va a ser 0,8 metros. Hacemos lo mismo para poder hallar el coseno de alfa, que es cateto adyacente sobre hipotenusa, y reemplazamos los valores que existen en el gráfico. 6 entre 10. Entonces el valor del coseno de alfa es 0,6 metros. Vamos a hallar la distancia entre puntos. Tenemos los puntos P1 y P2 con sus respectivas coordenadas, y la cota de P1 que es menor que la cota de P2. El ángulo vertical que forma la línea horizontal con la distancia entre P1 y P2 es beta. Entonces vamos a tener los siguientes datos. La hipotenusa viene a ser la distancia inclinada entre P1 y P2. El cateto opuesto es la distancia vertical y el cateto adyacente es la distancia horizontal. Vamos a hallar la distancia vertical. Sabemos que seno de beta es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa, que es igual a la distancia vertical entre la distancia inclinada. Por lo tanto, obtendremos que la distancia vertical es igual a la distancia inclinada por el seno de beta. También sabemos que el coseno de beta es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa, que es igual a la distancia horizontal entre la distancia inclinada.
Por lo tanto, obtendremos que la distancia horizontal es igual a la distancia inclinada por el coseno de beta. Ahora tenemos el caso en que la cota de P1 es mayor que la cota de P2. El ángulo vertical que forma la horizontal con la distancia entre P1 y P2 es θ. Entonces sabemos que la hipotenusa viene a ser la distancia inclinada entre ambos puntos. El cateto opuesto es la distancia vertical y el cateto adyacente es la distancia horizontal. De la misma manera podemos obtener el valor de la distancia vertical y de la distancia horizontal. Recordemos que el ángulo a utilizar siempre va a ser aquel entre la distancia horizontal y la distancia inclinada. En el siguiente gráfico tenemos los puntos P1 y P2 a una respectiva distancia, que están referenciados al norte y al este. Podemos observar también que se va a formar un triángulo rectángulo con un ángulo alfa. Entonces podemos decir que la distancia entre P1 y P2 es igual a la hipotenusa y que además tenemos un cateto opuesto y un cateto adyacente. Por lo tanto, podemos concluir que la hipotenusa es igual a la distancia horizontal entre ambos puntos, y también que alfa es la dirección entre P1 y P2, la cual podemos llamar azimut. Ahora hablaremos sobre las coordenadas entre puntos. Para esto debemos utilizar las funciones trigonométricas seno y coseno, de donde vamos a deducir que el cateto opuesto es igual a la hipotenusa por el seno del ángulo, y que el cateto adyacente es igual a la hipotenusa por el coseno del ángulo. Ahora tenemos los puntos P1 y P2 con sus respectivas coordenadas, que están referenciados al norte y al este, formando un triángulo rectángulo cuyo ángulo es igual a alfa. Por lo tanto tenemos los catetos opuesto, adyacente y también la hipotenusa. Entonces, el cateto opuesto es igual a la hipotenusa por el seno de alfa. Esto quiere decir que la variación de la coordenada este es igual a la distancia horizontal por el seno del azimut. De la misma manera, el cateto adyacente es igual a la hipotenusa por el coseno de alfa. Esto quiere decir que la variación de la coordenada norte es igual a la distancia horizontal por el coseno del azimut. Por lo tanto, vamos a decir que la coordenada este en P2 es igual a la coordenada este en P1 más el avance en este, y que la coordenada norte en P2 es igual a la coordenada norte en P1 más el avance en norte. De esta manera, x2 es la coordenada este en P2, y la coordenada y2 es la coordenada norte en P2. Eso fue todo en la videolección de hoy. Me gustó mucho compartir este tema con ustedes. No olviden que hoy día aprendimos cómo poder determinar las coordenadas de un punto utilizando funciones trigonométricas. Y también para que exista una dirección deben existir al menos dos puntos. Y recuerda, tu oportunidad es ahora.